No es solo un logo, es un puente al futuro, un lenguaje común que nos puede unir, creando y transformando marcas con sentido, que conectan corazones al latir. No es apariencia, es esencia que se siente, un propósito real que se hace fuerte. Transformando clientes en creyentes, damos vida a marcas que unen a la gente. Cada palabra, cada huella, cada instante se convierte en algo eterno y brillante. Totem enciende mundos de verdad. Marca con propósito, marca con humanidad. Desde Madrid hasta tierras lejanas, escuchamos culturas, honramos su voz. El diseño es camino, la historia es llama. El propósito guía la razón. No es apariencia, es esencia que se siente. Un propósito real que se hace fuerte. Transformando clientes en creyentes, damos vida a marcas que unen a la gente. Cada palabra, cada huella, cada instante se convierte en algo eterno y brillante. Totem enciende mundos de verdad. Marca con propósito, marca con humanidad. Hola amigos, viernes, estamos muy contentos, estamos de celebración, se dice. Estamos celebrando, estaba escribiendo cosas en italiano y se me confundió la neurona, perdónenme ustedes. Pero bueno, es que hoy tenemos un invitado internacional, un tipo extraordinario. Lo conocí hace no mucho tiempo, pero desde que lo conocí me ha generado una profunda admiración y un enorme cariño. Lo vi varias veces socialmente y muy recientemente sobre un escenario. El tipo es un fuera de serie, tiene una trayectoria profesional admirable, tiene una historia de vida admirable. Y hoy, para cerrar la semana y para celebrar este 8º episodio de esta 6ª temporada, ¿cuántos números?, de Totem Live, tenemos un invitado espectacular. Señoras y señores, recién llegado de viaje, from Calabria to the world, uno de los tipos que más sabe de retail y de marketing en el planeta Tierra, además un conversador exquisito, no sé si lo voy a decir bien, pero grazie per esserci, benvenuto Giuseppe Stigliano a Totem Live, completamente en vivo. No sé si lo dije bien, si lo dije mal, pero lo dijiste muy bien y hablas italiano mucho mejor que yo hablo en español. Entonces podemos, si prefieres, podemos hablar italiano. Grazie tanti bambino, podiamo mille, parlare in italiano. Anche benvenuto a Totem Live, maestro. Grazie mille, un placer, un piacere. ¿Cómo estás lidiando con el jet lag? ¿Está complicado o no? No, ya llevo 7 días entre México y Colombia, entonces dormí 8 horas, las últimas 2 noches, 8 horas. Maravilloso. Me levanté a las 5, pero bueno, 8 horas dormí bien. No, 8 horas es un lujo. Yo creo que nunca cruzando el charco dormí 8 horas. Así que bravo, ¿eh? Tengo un truco, luego te lo cuento. Pero tienes que tomar melatonina en el medio de la noche. Cuando vas al baño, tomas una melatonina y duermes. Lo voy a probar, ¿eh? Lo voy a probar. Bueno, muy bienvenido. Me da mucha alegría que estés acá. Quiero que todo el mundo sea muy amigable con el esfuerzo que va a hacer Giuseppe, porque podríamos estar haciendo la charla o en italiano, con la cual sería malísima, porque mi italiano es excelente, pero tampoco quiero acá hacerme el banana, o en inglés, pero él viene entrenando su español y van a ver lo increíblemente bien que lo habla. Entonces, todavía no, pero no, vamos por partes. Es que lo entiendo, porque te entiendo. Eso es y lo hacen muy bien. Yo lo vi en vivo y si no me dicen que es italiano, no me di cuenta, salvo por algún movimiento, ¿no? Pero nada más. ¿Quién es Giuseppe Stigliano para Giuseppe? Es un calabrese, como bien dijiste, que significa que nací en un pueblo en el sur de Italia, en una región que se llama Calabria. Es un padre de 2 hijos. Mi hija, Ginebra, tiene 11 años y mi hijo Carlo tiene 9. Viven en Milán con mi ex y yo acabo de mudarme a Madrid, como se puede entender, solo 4 meses. Pasé los últimos 5 años en Londres. Antes
Viví en París, en Nueva York, en Washington y Milán también, claramente. Y siempre me interesé mucho el marketing, la comunicación, la publicidad. Fui CEO de J. Walter Thompson, que es una de las agencias de publicidad más viejas, la más vieja del mundo. Ahora ya no existe por efecto de una fusión con Wonderman antes y con VML en Younger Arabica. Solo se quedó VML ahora. Y también CEO de Spring Studios, que es una agencia más experiencia, más eventos, más contenido para luxury, fashion, high-end marcas. Y desde hace 8 meses, solo enfocado en lo que es mi pasión más grande, que es compartir conocimiento. Entonces, lo hago como profesor. Tengo un doctorado en economía y marketing, entonces siempre he pasado tiempo con estudiantes, ejecutivos también, como executive education. Entonces, básicamente como asesor ejecutivo, como profesor y como speaker, ponente, keynote speaker, o como te guste más. Ole, Y eso ole. es. Ole, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal para empezar. Chicos, aprendan, cuando uno quiere compartir autoridad, lo puede hacer de una manera muy humilde, como lo acaba de hacer él, demostrando que es un mega crack, y lo es. Y lo irán descubriendo y desandando a lo largo de esta conversación que vamos a tener. Como todo el mundo sabe, los Totem Live no tienen guión, vamos a ir fluyendo. Podemos ahora mismo empezar a hablar de la infancia en Calabria o de la adultez en Londres, o quizás podemos empezar a hablar de cómo una persona como Giuseppe, que ahora está viajando mucho a Latinoamérica, ve a Latinoamérica en temas de branding o de marketing o de retail desde esa mirada de profesor, de especialista, de autor, de investigador, para que toda la comunidad que está en Latinoamérica preste mucha atención a esta mirada profesional de cómo nos está viendo y percibiendo, o cómo los está viendo y percibiendo. Mira, primero, me encanta tener la oportunidad de pasar más tiempo en América Latina, porque bueno, primero, como sabes muy bien, a mí me encanta el idioma, su idioma, el español, el castellano en general, me encanta y no es un esfuerzo, es un gusto y es un entrenamiento, digamos, que estoy haciendo para llegar a un punto donde pueda hablar sin problemas, para seleccionar la palabra justa cuando quiero expresar un concepto y eso es lo que estoy haciendo básicamente, y gracias por la paciencia a todos los que están escuchando. La razón por que me encanta pasar tiempo en América Latina es porque mi familia, mi abuela en particular, era de Buenos Aires. Entonces tengo toda mi familia en Buenos Aires y crecí con el sueño un día de llegar al punto de poder hablar en el idioma de mi abuela con mi familia y también hablar de América Latina, hablar de cosas que pasan ahí. Entonces ahora tengo la oportunidad de pasar tiempo y estoy descubriendo mucho, estoy aprendiendo mucho, también el slang de Bogotá y el slang de porteño, el slang de Caracas y todo. Y me encanta. Hablando de marketing, de marcas, de retail, lo que estoy viendo es que hay mucho fermento, se dice fermento, no sé, Sí, puede ser, sí. mucha energía y, por ejemplo, hace 3 días en Ciudad de México realicé que hay una compañía, un retailer que se llama Oxxo, que tiene 23,000 tiendas, que es gigante. ¿Y por qué me encantó? Porque llegaron a tener 23,000 tiendas en los últimos años y no hacen e-commerce. Entonces, eso es una reflexión importante, porque todo el mundo habla de la transformación digital, todo el mundo, tenemos siempre la impresión que si no estás online, si no estás vendiendo online, no existes. Bueno, tenemos una prueba en Oxxo con 2X, que eso no es verdad. Y en los Estados Unidos tenemos Traders Joe, que es uno de los retailers más importantes de USA, que no hace e-commerce. Entonces, esta idea que tenemos que estar por todos lados, que tenemos que encontrar el cliente donde el cliente esté, a mí no me gusta, no creo que es correcta. La omnicanalidad, como se llama, eso es una pesadilla, la verdad, porque la fluidez cuando pasamos de un canal a otro, el customer journey seamless, como se dice en inglés, fluido, sin fricciones, claro que sí.
Pero la idea de la omnipresencia, que tenemos que estar por todos lados, es una locura, porque a veces simplemente no tiene sentido, porque quizás los clientes que tienes o los clientes que quieres servir son clientes analógicos, son mayores, son en pueblos pequeños donde no tiene sentido entregar un producto porque la tienda más cercana es a 3 minutos de tu casa, ¿no? Entonces, me encantó descubrir que hay efectivamente una posibilidad en Oxxo de un retailer de grandísimo suceso que estás haciendo eso. Entonces, yo creo que es un ejemplo muy bueno. Tengo otros que te voy a contar, pero Bien, bien, bien. ¿cómo, No, cómo no, lo ves tú? me gusta. Yo tengo mis serias dudas respecto de tener que elegir entre un mundo u otro mundo. Yo creo que hay un mundo, ¿no?, que tiene un componente analógico y un componente digital. Creo, y te sigo, que vos podés no vender online, lo cual no significa que no estás online. Claro, Puedes estar comunicando, puedes estar interactuando, puedes estar midiendo, puedes estar respondiendo, puedes estar haciendo un montón de cosas. No vender quizás es una oportunidad porque te haces más fuerte en otro lugar. Yo creo que inevitablemente con el tiempo la venta on y off va a ser tan ubicua y tan simples, como decís vos, que ya no va a hacer eso falta es, eso es. decirlo más, ¿no? Lo único que yo lo que quiero decir es que, claro que vivimos en un mundo digital, ¿no? Y claro que no hay solución de continuidad entre físico y digital. Pero la idea que si no estás No online, existes. no No, de existes, acuerdo. No, de es un acuerdo, de acuerdo. equívoco. Yo creo que es algo que no es verdad. Y me encanta este ejemplo. Otro ejemplo súper interesante que les recomiendo a todos de chequearles es una startup que se llama Superfoods. Se escribe Super, Food se escribe con F-U-D-S. Tienen la visión de unificar el comercio latinoamericano. ¿Cómo? En Colombia, por ejemplo, donde estoy ahora, 98% de las empresas son MIPYMES. Cuando una MIPYME intenta hablar con Oxxo o con Walmart o con los grandes retailers, no tiene ninguna posibilidad. ¿Por qué? Primero, no te escuchan, no te hablan, no te reciben. Segundo, si consigues hablar con ellos, te piden, quizás te pagan a 90 o 120 días y una pequeña empresa no lo puede hacer. Tercero, necesitas tu logística, porque tienes que, quizás hay una cadena de frío o tienes otras, digamos, necesidades que el retailer te pide y si no tienes tu logística no lo puedes hacer. Bueno, ellos están haciendo todo. Se sientan contigo cuando negocias, te ayudan con la finanza porque te pagan el día siguiente y ellos se encargan de negociar y tratar con el retailer y te ayudan con su propia logística porque tienen muchas pymes con las cuales trabajan, entonces te ayudan. Es un ejemplo de cómo una startup, una compañía pequeña, bueno, relativamente pequeña porque levantaron mucho dinero y están creciendo, pero tiene una visión increíble de solucionar un problema que es de poner en contacto las pymes con el mercado, digamos, de consumo de los retailers gigantes y me encantó. Por eso digo, hay mucha energía, porque de un lado tienes retailers con una madurez que llega al punto de decir, bueno, si la optimización que quiero hacer no necesita un online, porque quiero que todos mis recursos, todo mi dinero, toda mi inversión es en el offline, quiero invertir en el training de las personas, en la experiencia de cliente en la tienda, y como tú dices, justamente, online, claro, puedo tener Instagram, un chatbot para interactuar con los clientes, quizás un WhatsApp que me pueden enviar, claro que sí, quizás puedo trabajar con no sé, un Globo, un Rappi, un Uber Eats, lo que sea, para entregar la comida si alguien lo quiere, pero no es un desarrollo de un servicio como que estoy invirtiendo, porque quiero invertir solo en lo que es el core de mi oferta. Y de otro lado, una startup que demuestra cómo hay mucha innovación también y cómo hay una visión general de América Latina y no de un país o de otro, o de una ciudad. Eso me encantó. Está buenísimo lo que compartís. Esta mañana estaba hablando con mi hijo Felipe, Filippo, ¿no? Se diría Que en es italiano. muy buen speaker. Me suena como Un muy buen grande, speaker. Filippo, un grande también. Y Feli me decía que él lo que más echa en falta en las conferencias es ejemplos prácticos. Está muy bien entender los megatrends,
que obviamente no hay que ignorarlos, pero que sobre todo, por lo menos en su mirada, él cree que cuanto más podemos compartir la bajada, el aterrizaje, lo tangible de los megatrends, todo el mundo lo va a agradecer mucho, ¿no? Lo bueno de esta conversación con Giuseppe es que él baja mucho la estrategia y la mirada. De hecho, tal es así que la semana pasada un amigo nuestro de Totem Live, Esteban, que estaba con Pau en Miami, me mandó un libro y me dice, este es un librazo, no sé qué, no sé cuánto, era un libro de él. O sea que está bueno. Es un libro que coescribiste o copublicaste con Philip Kotler. Para quienes no lo sepan, Giuseppe y Kotler tienen una relación íntima, profesional. Así que, ¿qué cosas más de lo que viste en Latinoamérica o de lo que percibiste en Latinoamérica es así muy tangible, muy aterrizable, muy comprensible para que cualquiera pueda accionar de eso? Oxxo, por un lado, que no sigue las reglas, sino que las crea, o esta Superfoods. ¿no? U otras que están buenísimos. Bueno, creo que son en general tengo, y eso me gusta también, como italiano, como, digamos, europeo, que tiene raíces también en América Latina y que pasó los últimos 5 años de su vida en Londres. Realizar que no hay un centro del mundo donde todo pasa y luego llega después de 2, 3, 4 años en otros sitios. Cuando tú y yo teníamos 20 años, 25, 30, vivir en Nueva York, vivir en Londres, bueno, en tu caso hace 25 años, pero bueno, yo el otro día, no, más. No, pero lo que pasaba era que si tenías la oportunidad de vivir en, digamos, Nueva York o en Londres, era como el centro del mundo. Tenías la sensación que todo pasaba ahí y que si no estabas ahí, el pulso del mundo, de las tendencias, no tenías. La verdad es que no es así. Hoy no es así. La verdad es que en Buenos Aires, en México, en Ciudad de México, en Madrid, por todo, hay muchísimos centros de empresas. Eso me gustó. Y me gustó ver que también en América Latina hay muchas iniciativas, muchas ideas. Esta visión de unificar el comercio de América Latina es increíble porque Italia, por ejemplo, en Italia también 98.5% de las empresas son MIPYMES y no tenemos algo así. Una MIPYME no tiene ninguna posibilidad de hablar con, no sé, Carrefour o Esselunga, que son los retailers, o Coop, Conad. Claro, a veces porque quieren productos locales, porque les gusta la idea que también ayudan un poco a los productores locales, hay algunas tiendas que construyen una relación directa con los pequeños, pero no hay una estructura, no hay algo sistemático que pueden hacer. Y el hecho que haya esta visión me encantó. Por eso te digo, hay otros ejemplos prácticos de cosas pequeñas, pero en general lo que me encantó fue de realizar que también en América Latina hay esta energía que demuestra que la verdad es que no hay un centro del mundo. El mundo global, que pero no es globalizado, porque tengo la sensación que en los últimos años estamos deglobalizando, que no es mal necesariamente, pero porque me encantan todos los matices que tenemos en diferentes lugares. A mí me encanta la idea de que el mundo se iba globalizando, me gustaba mucho. Pero ver que hay esta energía y que el centro del mundo no es Londres o Nueva York, que hay muchos centros y que hay mucha energía en muchas partes del mundo, me encantó. Qué bueno, qué bueno. Y aparte lo estás viendo en primera persona porque te la pasás, como describiste, yendo y viniendo. O sea que si el mundo no viene a uno, en el caso de Giuseppe, él va al mundo. Eso es. Contame desde tu experiencia siendo CEO de una de las agencias más importantes del mundo hasta ahora, desde lo que viste, lo que aprendiste, lo que sufriste, ¿cuáles son los grandes cambios en esta publicidad respecto de cuando vos liderabas a este mundo actual? ¿Qué son las 2 o 3? Porque hay muchísimos cambios, ¿no? Que podríamos estar horas y horas hablando de ellos, pero ¿cuáles son los 2 o 3 cambios más dramáticos o más esperanzadores que atraviesa hoy la publicidad desde tu mirada, tu perspectiva? Mira, primero, mi perspectiva cambió mucho desde cuando empecé a trabajar con Philip Kotler, hace 7 años. Durante los últimos 7 años tuve el privilegio de llamarlo mi mentor y también de ser su discípulo, ¿no?
y me encantó, porque cuando trabajas con alguien que tiene 50 años más que tú, 50, yo tengo 44 y él tiene 94, 50 años, la perspectiva te cambia. Porque hablas con alguien que, primero, es un genio, ¿no? Porque, ¿sabes? Vendió 80 Número millones uno. de copias en todo el mundo, escribió no sé, 58, 65 ahora libros y 3 conmigo, pero 62 Ni tan mal, solo ¿eh? con otros. Fuera porcentaje, no es tan mal. Y entonces mi perspectiva es un poco influenciada porque, sabes, la historia es un poco un círculo, ¿no? A veces las cosas cambian. El media era junto a la creatividad y luego no, y ahora quizás sí otra vez. Entonces hay cosas que cambian y que vuelven. Entonces, dicho eso, yo creo que cuando empecé, hace 25 años, trabajar en la publicidad era un sueño. Todavía, ¿eh? Porque el sueño empezó hace 50 quizás o 40 años. Era un sueño porque era una vida diferente. Si ves la película de Mad Men, ¿no? Te da un poco la idea del mito de la publicidad, de Nueva York, de Madison Avenue, de una vida loca. Y yo, oh, la última fase de esta vida loca la vi cuando empecé. Para que tengas una idea, era normal, bueno, lo sabes bien, pero para que tengan una idea aquellos que nos están escuchando, era totalmente normal irse a Cuba, de Italia, para, no sé, 3 semanas para un shooting, como se llamaba en Italia, ¿no? Para producir una publicidad. Y irse significaba el cliente, la familia del cliente, los amigos, no sé, no, exagerando, pero mira, mucha gente. Y también la agencia, el creativo que estaba trabajando, el director creativo porque necesitaba supervisión, el account y no sé qué, ¿no? Entonces, había mucho más dinero y era un sueño, porque la verdad es que era un trabajo muy creativo, claramente, pero de mucha relación, muy divertido, una industria super cool, todo el mundo quería trabajar ahí. Entonces, cuando empecé, eso es una prima grande diferencia, era más arte que ciencia, Ok, ¿sí? bien. Entonces, esa idea que el madman ahora es más un mathman, ¿no? Como matemático, math, como números, digamos, ¿no? Más técnico, más analítico, más cuantitativo, más algo que puedes medir más fácilmente, el impacto. Y hace 25 años, mucho menos. Más creatividad, más, no sé dónde, si la mitad de lo que estoy invirtiendo en publicidad es dinero que estoy malgastando, pero no sé cuál es la mitad, no sé cómo es la frase en español, pero es una frase muy No, no, famosa que tengo que decir. sí, sí, no sé cuál mitad. No Perfecto. sé cuál mitad, algo así. Y entonces, eso es un acto de fe, ¿no? Lo hago y yo sé que voy a vender más en los próximos días, pero no puedo medir el impacto relativo de la publicidad, de la televisión, de la radio, de no sé qué. Lo hago y sé que voy a vender más, entonces me conviene hacerlo, ¿no? Vale la pena hacerlo, esa es un poco la idea. Eso es primera diferencia, gigante. Era más Gigante. arte que ciencia, ahora es más ciencia que arte, si quieres, ¿no? Y va a ser mucho más con la IA y todo. Segundo, la parte, digamos, de la especialización. Cuando yo empecé, ya el media era diferente. La producción del contenido y la distribución del contenido eran dos cosas diferentes. Antes, no, antes la agencia de publicidad, antes que yo empecé, entonces hace 35 años, digamos, 30, 35, 40 años, media, entonces distribución del contenido y producción del contenido eran, por lo menos en Europa, en los mercados que conozco, pero también en Estados Unidos, eran en el mismo equipo, básicamente, la misma agencia. Entonces, era una relación, un diálogo entre aquellos que producían el contenido y aquellos que lo distribuían. Era una relación muy cerrada, ¿no? Porque cuando yo empecé ya era muy especializado, ¿no? Entonces, el cliente quizás tenía un media agency que era de otro grupo, quizás. Yo trabajaba con WP y el centro media era de Omnicom, había mucha especialización, ¿no? Y lo que estoy viendo ahora es que todavía no está pasando. Entonces es más una no sé si previsión, se dice así, de lo que va a pasar. Pero creo que vamos a ver una optimización forzada,
una reducción del tamaño de las agencias y cómo la IA va a jugar un rol clave, la IA generativa, un rol clave en la producción y en la distribución del contenido, con una hiperpersonalización, digamos, con mucha tecnología, con mucho más, digamos, yo creo que la tecnología va a ser mucho más presente, pero mucho menos visible. Más presente, Ok. menos visible. Entonces, va Muy bien, por todo lado, muy pero interesante. nos damos cuenta que hay, ¿no? Más es invisible. Y eso también impactará el mundo de la publicidad. Entonces es una diferencia muy grande porque creo que va a cambiar muchas cosas, ¿no? Cuando no es claramente un medio que te está dando un mensaje, que puede ser la tele, tu celular móvil o no sé qué, la radio, pero está por todo el lado porque tenemos el Internet of Things, está medio, ¿sabes? Cuando está así es diferente, es ubiquity, ¿no? Es ubicuidad. Entonces, Total, es total. y el último creo que la última diferencia creo que es esta idea que creo que en el futuro la publicidad será menos, mira, esa es buena, menos buscar clientes para tus productos y más buscar productos para tus clientes. Buenísimo. ¿Sí? Excelente. ¿Qué significa utilizar los datos? Es una manera de añadir valor también a la vida de la gente, 100%. ¿no? Pero si puedes escuchar, ver, y luego es datos y es también tu experiencia, tu gut feeling, no es solamente los datos, ¿no? Los datos te dicen caballos más rápidos, no te dicen una máquina de Total. vapor, ¿no? Pero entonces necesitamos la elaboración humana, la experiencia de los humanos, la empatía de los humanos, la capacidad de ver qué están diciendo los números más allá de los números y cosas así. Entonces, creo que eso es Bien, la muy bien, no, cosa. muy interesante, muy Lo bien único que te explicado. pido la próxima vez, ¿me puedes compartir las preguntas? Porque estamos improvisando y cada vez no tengo ni idea de qué me vas a pedir. Te voy a mostrar las preguntas que tengo preparadas, mira. Esperá un segundito, acá están todas las preguntas que preparé para la reunión. Me estás forzando a improvisar con mi español No, precario y pero no muy sé qué. bien, muy bien. Acá, mira, permitime ponerme las gafas, te dejo respirar y tomar agua. Acá, por ejemplo, está preguntando el equipo Totem, que está acá muy motivado porque está haciendo muchas preguntas, así que te voy a leer algunas. No hace falta que respondas todas ahora, porque si no, una es por qué decidiste cambiar de la agencia de publicidad a este Así nuevo es, muy buena, me mundo. encanta. Quiero responder a Esa, esa. no me la respondas todavía. El e-commerce optimiza la conveniencia, pero ¿cuál es el rol insustituible de la tienda física para el año que viene? ¿Cómo, desde tu perspectiva y la del maestro o profesor Kotler, se crea magia en el espacio físico, en el punto de venta? Y bueno, hay dos más. Puedes acordarte la que vos quieras. Estoy escribiendo, dime. ¿Cuál es el error más grande que ves acometer a las marcas al implementar soluciones de IA en su estrategia de cliente? Justo hablamos de experiencia cliente hace poquita. Acá se mete PAO, la ciencia de datos y la toma de decisiones, 100%. Y en un mundo saturado de mensajes, ¿sigue siendo la autenticidad la clave o necesitamos un nuevo paradigma para que las marcas conecten o simplemente conectar con otros algoritmos, con lo cual la autenticidad no va a ser necesaria? Bueno, hay 80 preguntas, responde una para empezar y después vamos viendo el resto. Bueno, una personal, empiezo con la personal. ¿Por qué cambié? ¿Por qué cambiaste? Eso es, ¿por qué cambiaste? Dale. Porque creo que cada ejecutivo, en mi caso Global CEO, pero también si eres un CMO, un CFO, lo que sea, claro, eso no vale para los empresarios. Si es tu compañía, no vale. Pero para un manager, para alguien que te están pagando para ser un C-level de una compañía, yo creo que tenemos la responsabilidad un día de preguntarnos, si esta compañía fuera mía, yo contrataría a mí mismo como CEO, como CFO, como CEO, lo que sea, o no. Y la verdad es que yo me di cuenta
que yo era una opción suboptimal para mi propia compañía. Porque claro, era un buen CEO, sí, era o la tercera vez, o la segunda, o la primera vez que lo vi, pero la verdad es que si la pregunta es, ¿lo puedes hacer? Sí. ¿Eres la mejor opción? Si tú mismo sabes que la respuesta es no, porque conoces a gente que lo podría hacer mejor que tú, creo que tienes la responsabilidad de preguntarte, bueno, entonces, quiero vivir por toda la vida con esta síndrome del impostor, no sé si se llama así en español, y seguir haciendo un trabajo que sí lo puede hacer bastante bien, pero no sé, no tengo ninguna posibilidad de que un día me pongan en la lista de la top 100 CEO de agencias de seguridad. ¿Por qué? Porque mi verdadera pasión no era ser el CEO de una compañía, tenía otra. Y cuando tu verdadera pasión, y cuando tienes 43 años, 44 años, y si no sabes cuál es tu verdadera pasión, tienes un problema. Si no tienes yo creo, si no tienes la tranquilidad de admitir que no eres tan bueno a hacer algo, creo que tienes un problema también. Y yo llegué al punto que me di cuenta que tenía una pasión muy fuerte, que era algo colateral, y llegué al punto que me dijo, ¿sabes qué? Quiero que mi pasión sea mi trabajo. Y claro, cuando tienes 44 años, 2 hijos y una vida, también sabes que pasión sí, pero si quieres transformar tu pasión en tu trabajo, necesitas que alguien te pague para hacerlo, ¿eh? Porque si no, no tiene sentido. La pasión, si no lo haces como hobby. Pero si quieres transformar tu pasión en tu trabajo y hay alguien que quiere pagarte para hacerlo, que es el Ikigai, ¿no? ¿Sabes? Entonces sí, yo creo que tienes la responsabilidad de intentar. Bien. Y si me pides por qué decidí de dejar las agencias y todo, te digo porque mi pasión es compartir conocimiento. Y no tiene nada que ver con la agencia. Bueno, sí, tiene que ver un poco, pero la verdad es que a mí me encanta pasar tiempo con la gente y compartir lo que aprendí. Claro, poniendo un filtro, que es el filtro de mi experiencia, de mi ser italiano, de mi vivir en España, de mi viajar en América Latina, de lo que yo creo que va a pasar en los próximos años, de pasar tiempo con alguien que tiene 94 años, 50 años más que yo durante los últimos 7 años y aprendiendo. Y este filtro, yo creo que es el valor, espero que lo perciban como valor, que la gente que me contrata para dar una charla, para ser un asesor ejecutivo o para dar clase en Londres o en Madrid o en Milano, creo que es el valor que quieren recibir y por el cual me quieren pagar, porque es un cambio de valor y mi nueva vida es compartir conocimiento. Maravilloso. Me encanta. Creo que se vea, pero... No, y aparte súper elevado, como dice acá Esteban, que le mandamos un abrazo enorme, excelente propósito, además, muy alineado, ¿no? Con no solamente querer ser importante, sino hacer cosas que importen, ¿no? Como me gusta decir siempre. Y aquí te la robo. el equipo de... No, un genio muy humilde, dice aquí el equipo Totem, desde los Totem Branding Headquarters. Hablando de Esteban, recién tenía una pregunta. Bueno, dice grande Totem, grande todos ustedes que están aquí, los invitados, ustedes que nos acompañan, bueno, el equipo Totem también. Te pregunto, Esteban, ¿cómo llevas toda esa información que describías, los datos, los insights, la IA, las herramientas, la matemática, los algoritmos, al retail se dice real estate? ¿Alguna idea, algún concepto? Mira, eso es una muy buena pregunta, porque la verdad, bueno, primero, para cerrar la primera pregunta, hay una palabra que me encanta, que no existe en español, entonces, bueno, porque yo que no hablo muy bien puedo inventar palabras, que es ambición, que es una fusión de humildad y ambición. Entonces, cuando me dicen humilde, no me gusta. Humilde y ambicioso, eso sí me gusta, porque la verdad es que solo humildad a veces te dejas un poco ahí, no te levantas para comerte todo, ¿no? Entonces, a mí me encanta la idea que, claro, la preparación es importante, claro, la pasión es importante, pero también es importante levantarse y tener ganas de, ¿no? De comerte el mundo, sí, señor. Eso, comerme el mundo, eso Bien. Eso es. Cerrando esta parte con la ambición en lugar de la humildad. Me gustó. Me encanta la pregunta de real estate, porque la verdad es que
hablando de lo que aprendí viajando en América Latina y también viajando mucho en Oriente Medio, porque pasé mucho tiempo en Dubái y Abu Dhabi un poco en los últimos meses, me di cuenta de algo. Cuando hablamos de retail real estate, bueno, primero, no hay nada cerca de one size fits all. Entonces, todo lo que voy a decir no es una regla, porque la verdad es que cómo vamos deglobalizando, algo que funciona en un lugar no funciona en otro. Entonces, no es una regla. Pero, hablando de, por ejemplo, shopping malls, ¿no? Centros comerciales, hay unas diferencias increíbles. Si hablas con alguien en Italia, por ejemplo, de centros comerciales, te dicen, bueno, sí, bastante bien. Cuando yo tenía 14 años, boom total, ¿no? La gente iba al centro comercial para hang out, ¿no? Para pasar tiempo con los amigos, para encontrar gente, para irse al cine, para no sé qué, ¿no? Pasar tiempo. Era normal, era cool. Y también, claro, había muchas tiendas de marcas importantes y era una concentración de oportunidades, digamos, de servicios, de productos, que funcionaba perfectamente. Si te vas a España, centros comerciales están funcionando muy bien. La mayoría funcionan bien. Si te vas a Dubái, funcionan bien, pero por otra razón. Porque hace demasiado calor y la gente pasa mucho tiempo en el centro comercial porque hay el aire acondicionado. Si te vas a Perú, por ejemplo, funciona muy bien, pero una de las razones principales es que algunos pueblos están bastante lejos y la carretera no es tan buena. Entonces, como la gente pide mucho online para que se entreguen productos y la carretera no es buena, es un problema. El producto te llega después de, o sea, una semana y a veces no te llega. Pero si hay un centro comercial que es como un centro de interés para una comunidad de pueblitos que están, ¿cómo se dice? En el medio de la nada, digamos, y lejos del centro, eso puede ser un lugar donde pones el Amazon Lockers o lo que sea y puedes recibir tus productos, lo que compras online. Y como estás ahí y quizás estás a media hora de tu casa, también llegas al punto y dices, bueno, voy a comer algo, voy a, no sé, a ver una película o lo que sea. Entonces sí funciona, pero otra razón. Hay otras zonas del mundo que no están tan seguras, donde un padre de una hija de 15 años prefiere que la hija se vaya al centro comercial a pasar tiempo con los amigos en lugar de salirse a la calle y no sé qué pasa. Entonces, cuando hablamos de real estate, del valor de real estate, de lo que vas a elegir como una buena zona o un buen formato para tu tienda y el mix entre online y offline, y tengo que vender online o solo offline, tengo que utilizar el online para crear tráfico hacia el offline o tiene que ser una mezcla de los dos. Son todas decisiones que tienes que tomar considerando un montón de variables, un montón de factores pero me encanta ver cuánta variedad, cuántas diferencias hay. Entonces el mensaje es, la tecnología, que no es solo IA, ¿no? Cuando hablamos de tecnología, creo que es importante hablar de tecnologías de uso general. La IA es una, pero también tenemos la robótica, también tenemos la realidad virtual, también tenemos la impresión 3D, tenemos muchas. Claro. Y es un tsunami de tecnología que lo puedes surfar, tomas tu tabla y te vas, o puedes quedarte y el día siguiente vas a decir, bueno, vamos, lo que habría debido hacer y es demasiado tarde. Entonces, yo creo que tenemos que enfocarnos en lo que está pasando, que es una combinación de tecnologías de uso general que va a cambiar el mundo, eso sí, pero sobre todo gente de negocio, siempre pensando que la tecnología sin un caso de negocio se llama investigación y desarrollo, y no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es el caso de negocio. Entonces, ¿dónde está el caso de negocio? ¿Cómo puedo invertir? ¿Cuál tecnología me sirve por mi negocio? Y tienda, e-commerce, ¿qué voy a hacer con la IA? Depende. Hay algunas empresas donde fundamental para personalizar el mensaje, para construir el mensaje. A veces no te puedes permitir una agencia como Totem, que es una de las mejores agencias del mundo, no sé si la conoces, y solo puedes utilizar la IA para crear un contenido y distribuirlo y enviarlo a tu cliente. Y entonces sí, te sirve una IA, pero también tienes que saber que no vas a llegar al mismo nivel que tu competidor que está utilizando Totem o otra agencia, quiero decir, porque en este caso solo estás enfocando
toda tu estrategia en algo cuantitativo, en algo automatizado, en algo enfocado en la conversión y quizás no estás construyendo tu marca. Entonces, ¿te lo puedes permitir? Si la respuesta es tengo que permitírmelo porque no tengo otras opciones, porque no sé nada de marca y no tengo dinero para pagar y humildemente digo que no puedo hacerlo, bueno, sí, pero hay otras empresas, como tú dijiste en una historia en Instagram, que no saben nada de branding y no quieren contratar una agencia porque no quieren que todo el mundo realice, no saben nada. Eso es un problema. No quieren quedar en evidencia de que no saben nada, en vez de tener la humildad de decir, no sé, que venga alguien a enseñarme o a mostrarme. Eso es. Entonces, bueno, la respuesta es, va a cambiar mucho. Tenemos que enfocarnos en el caso de negocio, no en la tecnología, pero conocer la tecnología para decidir cuál es el caso de negocio. Me encanta, vos sabés que en español, cuando uno estudia matemática, te dicen el orden de los factores no altera el resultado. Sí. Yo creo que en lo que vos estás diciendo, y tomo esa referencia, el orden de los factores sí altera el resultado. Si vos ponés la tecnología delante de la estrategia, o la tecnología delante del branding, o la tecnología delante de las cosas que estás diciendo, es un problema. Ahora, si la pones en el lugar correcto, es un amplificador brutal. Eso. Hablando del orden de los factores, hace poco, con mucha generosidad, me invitaste a coescribir un artículo para uno de los medios más importantes de negocios del mundo y estuvo buenísimo porque yo puse de alguna manera la mirada del branding y vos la del marketing, pero el artículo encajó así porque los dos entendemos que es una coexistencia de mutua necesidad, pero de mutua retroalimentación y de mutuo beneficio. Para todas las personas que nos están mirando, que siguen confundiendo branding con marketing con publicidad, marketing con publicidad, aclaranos desde tu recorrido vital y aprendizaje profesional, ¿cómo se encuentran el branding y el marketing para obtener o para ofrecer los mejores resultados a todos aquí? Gran pregunta. ¿Cómo llevo 7 años trabajando con el padre del marketing y la síntesis del padre del marketing de qué es el marketing es las 4 Ps? Tengo que empezar con las 4 Ps. Tengo un contrato que cada vez que hablo de marketing tengo que hablar de 4 Ps. Las 4 Ps son producto, precio, place, que sería el canal de distribución de venta del producto, y promoción, que sería la publicidad y también las promociones, ¿no? Como descuentos, eso. Entonces, son 4 Ps. Es importante porque mucha gente piensa que marketing solo es vender más, digamos, ¿no? Ayudar a la empresa a vender más. Y yo acabo de decir, el marketing no es clientes para tus productos, es productos para tus clientes. ¿Qué significa? Bien. Significa que tienes que escuchar el mercado, tienes que observar las tendencias, tienes que utilizar tu experiencia, tu creatividad, tu habilidad de entender qué va a pasar y cómo un ser humano, porque 100% de nuestros clientes son seres humanos hasta ahora, cómo un ser humano va a reaccionar y va a interactuar con tu mensaje, con tu producto, con tu servicio, con tu experiencia, con lo que vendes. Entonces, el marketing no es solamente la promoción. La promoción es una de las 4 Ps. Por eso marketing son 4 cosas. Promoción es una, digamos 25% si quieren. Otra es el producto. Entonces, lo que vendes. ¿Por qué lo que vendes es responsabilidad del marketing? Porque tenemos que desarrollar productos para nuestros clientes. ¿Qué significa? Significa que tienes que ver no es la palabra justa, tienes que interpretar y realizar lo que la gente podría querer antes que lo realice, ¿sí? Entonces, esa es la interpretación del insight, ¿no? No es simplemente un dato que miras que el 80% de las personas que van a un hotel quieren el agua en la habitación. Bueno, sí, vas a poner el agua, eso es fácil. Pero quizás eso te da una idea de hacer algo más, de hacer un partnership con una compañía que produce agua y que vende agua y puedes desarrollar un servicio nuevo y no sé qué. Eso es la creatividad humana, eso es llegar a otro nivel más allá del dato. Entonces, desarrollar un producto, un servicio o una experiencia que funcione con lo que está pasando a nivel de tendencias, a nivel de deseos de las personas, de necesidades y eso es. Tercero, el precio. ¿Cuál es el precio justo para este producto? ¿Qué significa justo? Bueno, primero, el presupuesto de una empresa es de tener
que sea rentable, digamos, ¿no? El profit, si no, no es una empresa. Pero entre cost plus, como se dice en inglés, ¿no? Entonces, cubrir los costos y hacer un poco de margen y hacer mucho margen, lo que falta ahí es por qué la gente tendría que pagar más para un producto que es simplemente un producto que está, digamos, una transacción, ¿no? Te doy dinero para tomar un producto que sirve a hacer exactamente lo que necesito. ¿Por qué tendría que pagar más? Ahí hay un espacio, y ahora hablamos de ese espacio, que alguien podría definir tu marca. Bien. También tienes la distribución del producto. La distribución del producto son los canales, puede ser online, offline. Ahora puedes decirte cuál es la mejor no sé, salsa de tomate que puedo comprar con menos de 5 euros. Te salen 3, clicas y sí, la última parte, la última mía la haces en el sitio del cliente, de la compañía, de la marca o de la plataforma, pero todo el journey está comprimido en ChatGPT, porque si pides a ChatGPT te da la respuesta, ¿no? Pero hablando de precio, que no es solo el precio, pero hablando de precio, ¿por qué hay productos que te parecen parecidos, pero estás pagando mucho más? Porque la combinación entre este cóctel, ¿no? De producto, de precio, de distribución y de promoción puede generar un mix que es diferente. Y si la percepción de valor de este mix diferente es diferente, la gente puede tener ganas de invertir más en este producto. Ejemplo, siempre digo, hablando de marcas, ¿no? ¿Sabes cuántos millonarios hay en el mundo, Andy? Es más o menos el 1% de la población. 1%, sí, 1%, son 8.200 millones, 82 millones. Más o menos, un poco menos, parece que son 60 millones. Bien. Digamos que 1% de ellos quiere comprar una Ferrari. 1%, yo creo que es más, pero digamos 1%. Estamos hablando de 580.000 personas, 600.000 personas. Muchísimo. ¿Sabes cuántas Ferrari se venden en un año? 13.000. Claro. ¿Por qué? Porque están creando un mito, porque están creando una marca que no tiene nada que ver con lo que hacen, no tiene nada que ver con fabricar motor, no tiene nada que ver, claro que tiene que ver porque es parte del mito, pero mucho más allá, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo extremo, pero entre Ferrari y una Panda o no sé qué, hay matices, ¿no? Y los matices son percepción de valor, y la percepción de valor se alimenta con una marca. Cuanto más la marca se sintoniza con una porción de audiencia, ¿no? Con un público, y cuanto más pues, este público cree que la proposición de valor de esta marca, claro, el producto, el servicio, la experiencia sí, pero de la marca en general tiene sentido y tiene una disposición a pagar más, tanto más funciona lo que estás haciendo. Lo que es importante es que, esa es mi visión, es que cómo las personas construyen relaciones con otras personas a nivel de la primera vez que nosotros nos encontramos, nos gustamos, ¿no? Como ser humanos, como personas. Cuando me hablan de ti, yo digo un amigo, no digo un colega, un ponente, alguien que hace conferencias, el fundador de una agencia muy buena de branding. Claro que sí, pero son todos tratos de una marca que es Andy. Si la relación entre Andy y Giuseppe es una relación que hay un elemento que es el elemento que nos conecta, pero todo lo que es alrededor de este elemento alimenta mi percepción, tengo un costo-oportunidad, que significa que tengo dos opciones: paso tiempo con Andy o paso tiempo con alguien, con otra persona, o me voy a caminar en el Parque de Retiro, paso tiempo con Andy. Eso es la misma cosa. Elijo una marca u otra. Elijo la marca que hay algo que es la respuesta a mi deseo, a mi necesidad. Pero alrededor de este deseo hay más. Y este más me sirve para decir algo de mí a mí y de mí a los demás. ¿Sí? Como me sirve para reconocerme en algo, quizás compartimos valores, y me gusta la idea que cuando paso tiempo con Andy, mi percepción es: estoy asignando un recurso que no hay mucho, que es tiempo, a pasar tiempo con alguien que me da valor. Y si la gente me ve pasar tiempo con Andy, me percibe como alguien que no sé qué.
esta combinación entre lo que una marca hace a ti, lo que te dice de ti y lo que dice de ti a los demás es, creo, la manera mejor de entender una marca. No sé si Maravilloso. me salió Sí, bien sí, en el... maravilloso. Tiraste mucha agua para el molino del marketing, pero como cerraste muy bien con el branding, vamos a darla por respondida muy bien. No, me encantó y aparte la dimensión que mencionaste como ejemplo, ¿no? Que es un poco lo que me exige Feli, ¿no? Ejemplos, aterrizaje, ¿no? 60 y pico millones de ricos, 13.000 Ferraris. Cuando hablamos de que el lujo es escasez, hay pocos ejemplos más poderosos que eso. Eso es. Tenemos amigos de la comunidad de Totem, como Pau, como Esteban y muchos otros, pero hoy se suma también alguien que se suma muy a menudo, muy seguido, que es Edgardo, un grandísimo amigo, un profesional como la copa de un pino, ha pasado por Totem Live, dice que sos, no sé si te lo dice a vos o a mí, pero escribe ahí, crack y muy carismático. Dice Josep, perdón, no había leído, que sos un crack y muy carismático, y pregunta, ¿cómo explicás tu concepto vive on life? Una persona... Qué buena pregunta. A ver qué opinas. Entonces, primero, pagamos débitos, se dice así. El concepto de on life lo creó un profesor de Yale que se llama Luciano Floridi, que me da mucho orgullo porque es italiano. Italiano. Y es un filósofo, profesor de ética de la inteligencia artificial. Wow. Si hablas con él, te dice que la inteligencia artificial no existe. Porque si es inteligente, es humano. Si es artificial, no es humano. Entonces, inteligencia artificial no tiene sentido. Que es ¿no? Food for thought, ¿no? Como muy interesante. Muy bien. Y él hace, te diría, 15 años, más o menos, 12 quizás, salió con esta idea que el mundo es on life, que básicamente significa lo que acabas de decir, que no hay diferencia, no hay solución de continuidad. No, claro que hay gente que compra unas cosas, yo también, hay cosas que solo compro offline, solo compro en una tienda porque quiero quizás el olor. No sé, a veces es algo que no quieres experimentar con tu cara, ¿no? con tus sensos. Pero te voy a dar un ejemplo. Hace un año más o menos, mi hijo, Carlo, me dice, papá, si saco buenas notas al colegio este año, ¿me compras una BMW? Yo digo, bueno, tienes 9 años, ¿de qué estamos hablando? Y me parece estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Me parece algo... Me dice, no, es algo accesible, son $9. Digo, Carlos, pero ¿de qué estamos hablando? De la pequeña, eso es analógico, ¿no? Entonces te recuerdas cuando jugábamos con las pequeñas. Dice, no. Voy y me muestra su avatar, que parece él en 10 años, frente a una tienda de BMW en Fortnite. Y me dice, con $9 podemos comprar este coche para mi avatar. Yo digo, interesante. Pero ¿tú qué sabes de esta marca? Me dice, nada, pero me parece cool, porque está ahí. Creo que esa es la esencia de que es On Life. Estamos hablando de una generación que no tiene ni idea de que es una marca en el mundo físico, porque nunca fue a una tienda de BMW en el mundo físico, que no tiene ni idea del mundo digital, porque no es un follower de la marca en Instagram, ni tampoco visitó la web para configurar un coche de esta marca en pasado. Nada relación, mundo físico, ninguna relación en el mundo digital, pero ya tiene una relación en el mundo virtual con su avatar, y cuando llega en 10 años, en 5 años, 6 años, al punto que considerará comprar, ¿cuál será la marca que en su mapa mental es una marca cool? Y la próxima vez que yo compro un coche, ¿influenciará mi decisión? Entonces, creo que no hay, y el riesgo y el error que nosotros inmigrantes digitales hacemos es, si tú y yo hablamos de esta experiencia, yo te puedo decir,
que básicamente en el mundo real, mi hijo no tiene ninguna experiencia con BMW, pero en el mundo virtual sí. Real no es real. El mundo virtual y el mundo digital son tan reales cuanto el mundo físico. Entonces, llamamos físico, digital y virtual, no real. Porque si le pides a mi hijo que tiene 9 años qué es el mundo real, no lo sabe. No conoce la diferencia. ¿Qué es real? Es como si le pides a un pez, ¿cómo es el agua? Bueno, no lo sé, porque nunca ha visto otra dimensión, ¿no? Claro. Por eso te digo, creo que es una buena síntesis de lo que es el online. Está muy bien, está buenísimo. Edgardo, gracias. Gran pregunta y excelente respuesta. La verdad que, como pueden apreciar todos aquellos que no tengan el lujazo de conocerte, es un libro abierto y aparte lo dice con generosidad, lo dice con palabras fáciles de entender, conceptos complejos, porque él está destilando en un embudo gigante cosas que son muy, muy difíciles de aterrizar en un lenguaje que, vamos, que creo que todo aquel que te esté viendo y escuchando te entiende. Recién cuando decías lo de lo real, qué es real, qué no es real, me acuerdo en el año 2016 que me invitaron, si no, no hubiese ido, a un programa en Harvard, ¿no? Y en un momento aparece por la puerta David Weinberger. Para los que no lo conocen, es uno de los autores del Manifiesto Cluetrain. Imagínate. Entra Weinberger con su... No, yo me volví loco. Porque aparte justo en esa época había publicado Brandofón hace 2 años y un insensato me presentó a Brandofón como el manifiesto Cluetrain del siglo XXI. Bueno, no importa, no me quiero ir por las ramas, pero Weinberger dijo, para mí hoy lo virtual es más real que lo real. Y la frase tenía mucho de interesante porque era una contradicción en sí mismo, ¿no? Si lo virtual es más real que lo real, estás reconociendo que lo real no es lo virtual, pero me parece buenísimo lo que decís vos. Hoy todo lo que está pasando de un lado y de otro es real, es parte de la misma realidad, enorme, compleja, apasionante. Y sobre tus hijos, ¿no? Que los mencionaste bastante en la charla, ¿qué te preocupa de este futuro ubicuo, ¿no? en el on y el off? ¿Y qué te llena de esperanza en relación a las herramientas y las oportunidades y las posibilidades que van a tener? Porque siempre que hablamos de futuro, por lo general, nos vamos siempre al lado oscuro, pero también hay un lado bright, ¿no? ¿Cuál es ese lado brillante también que vos proyectás hacia ese futuro? Mira, te cuento una historia. Parece que, pero me faltan palabras aquí, entonces necesito tu ayuda. Parece que los mejores doctores, como de precisión, hoy en día, lo que hacen en operaciones, sí. fueron gamers, videojugadores. ¿Por qué? Porque han desarrollado una capacidad de mover tienen este músculo. Y también la rapidez de reaccionar a, ¿sabes? Videojuegos siempre tienes que moverte súper fast, ¿no? Desarrollaron una habilidad que ahora está sirviendo. Entonces, quizás eran los niños y los padres, cuando eran niños, decían, mi hijo pasa todo el tiempo con los videojuegos y quizás en futuro, ¿qué va a hacer? No me tienen que... Es donde voy, ¿no? El problema es que sí, esta generación tenemos muchísimos problemas. Yo cuando escribo algo en ChatGPT y digo a ChatGPT, mira, necesito responder a una entrevista, me das las respuestas de estas 3 cosas, ¿cómo respondería yo? Porque ChatGPT me conoce ahora, ¿no? Entonces me lo responde. La primera... bastante bien. La segunda, no, voy a cambiar esto, no. Y luego otra vez, ahora, por favor, quiero que hagas el abogado del diablo, ¿no? Como challenge me, ¿no? Y me cambia cosas. Yo digo, no, espera, este lo dijo así porque quiero decirlo así. Efectivamente había considerado que alguien podía tener una perspectiva diferente, lo voy a cambiar un poco. Y luego, ahora última vez, y el prompt es no cambiar nada si no es un error de gramática en español que no estoy, ¿no? Pero el resto no me cambia el tono, no me cambia el contenido, no me cambia, y eso lo puedo hacer. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque tuve una vida, una existencia analógica antes de la inteligencia artificial generativa. Entonces, muy bien. Todo el mundo ahora está diciendo, bueno, pero la próxima generación, ¿qué va a hacer?
Porque si les pides a ChatGPT, dame la salsa de tomates que puedo comprar pagando menos de 3 euros. Todo el trabajo de totem branding, todo el trabajo de la marca, todo el trabajo de la relación del business to consumer se transforma en un business to AI. ¿Y cómo se vende una marca a una AI? ¿Cómo se seduce una AI? Yo no lo sé, no tenemos respuesta, ¿no? ¿Cuánta parte del customer journey va a ser comprimida entre un chat GPT? Porque no lo sé, no tengo respuestas. La verdad es que sí, tenemos que crear marcas, tenemos que construir con autenticidad una relación con los clientes, y eso no lo puede hacer una IA, por lo menos yo no lo puedo conseguir, no sé cómo se hace. Por eso digo, tenemos muchas cosas que nos preocupan, pero como los padres de la generación anterior se preocupaban de los videojuegos y luego tenemos los mejores doctores que hacen cosas de precisión, hoy en día, la verdad es que siempre, cuando pasa algo así transformador, siempre vemos el micro y no entendemos el macro, porque el macro es exponencial y evoluciona en direcciones que no podemos, que no vemos, que no podemos ver. Entonces, yo soy optimista crónico, ¿no? Entonces, para mí va a ser un mundo mejor, mi hijo va a hacer cosas que yo tampoco puedo imaginar hoy y espero que me involucre en algo porque quiero pasar más tiempo con él. Pero la verdad es que tengo una idea y sí creo, todavía tengo mucha fe en los seres humanos. Muy bien, Entonces, muy bien, a ver, impresionante. Maravilloso, no, muy bien, me gustó lo que decís y también no es lo usual, esto último que mencionaste de pasar más tiempo con tu hijo. Ahora que tengo la suerte de poder estar compartiendo este espacio que se llama escenarios. Escenario en el mundo físico, Estalmanía en el mundo virtual, poder estar debatiendo con Feli, conversando, retroalimentándonos, enseñándonos, discutiendo todo. Para mí es un tiempo de oro, me lo tomo como un regalo que ahora la vida me ha entregado, pero hace 20 años no se me hubiese pasado por la cabeza. Creo que también la madurez de los años hace que puedas entender mucho mejor no solamente el sentido y el propósito de la vida, sino qué es lo valioso, no lo útil, lo valioso, lo trascendente, ¿no? De cara a nuestros oyentes y televidentes, qué viejazo eso, televidentes, Giuseppe Stiliano, ¿qué anticipa que va a pasar en el año 2026? ¿Qué tendencia o qué moda o qué cambio vaticinás que va a ser como trending topic a lo largo del 26? Algo que tiene que ver con la tecnología, algo que tiene que ver con la comunicación, algo que tiene que ver con el marketing, alguna novedad, algo que vayas viendo que igual que en un año fue la sostenibilidad o en otro año el metaverso o en otro año la IA generativa, ¿tiene el 26 algún nombre y apellido o no necesariamente? Esa es una de las preguntas que todo el mundo creo que en este momento tiene que hacerse, porque la verdad es que simplemente yo creo que será más IA generativa, porque creo que este es un cambio generacional. No sé si vamos a ver otro metaverso, otra como bubble, como fue, pero la verdad es que la IA generativa, que todo el mundo dice, no, estamos llegando al nivel máximo porque vamos a ver algo como con la .com hace 15, 20 años, porque estamos demasiado construyendo este bubble. La realidad es que es el gap entre el valor de las empresas y la valorización que tienen en el Stock Exchange todavía es como 15% de lo que era durante la .com, el gap entre. Entonces, si hablamos de bubble, hay mucho más. Entonces, no sé si va a terminar, si se acaba, y como dicen, solo se quedarán aquellos que tienen una verdadera proposición de valor, que hace la diferencia. Yo creo que vamos a construir alimentando porque claro, todo el mundo está hablando de lo que podría suceder, porque claro, están sucediendo cosas, pero si el MIT habló del hecho que la mayoría de los proyectos de IA generativa que se están desarrollando en las empresas no están produciendo resultados. Y todo el mundo empezó a decir, mira, la IA es un bubble, todo. No es así. La verdad es que
Si tú tomas, por ejemplo, la electricidad, para hacer un paralelo bastante similar, que es una tecnología de uso general. Si tú tomas la electricidad, tomas un frigorífico, una herramienta, una nevera, y nadie tiene la electricidad, no puedes hacer nada con la nevera, ¿no? El mundo todavía es analógico, y si no es analógico, es digital de la primera generación, que significa que todavía no hay un plug and play con la IA. Y por eso no estamos viendo los resultados. Entonces yo creo que en 2026 vamos a ver mucho más resultados, porque vamos a tener más tecnologías nativas digitales que se combinan entre sí más fácilmente de las tecnologías de la generación anterior, y empezaremos a ver resultados y aplicaciones interesantes, y creo que 2026 será todavía el año de la IA generativa. Creo que 2025 fue el año de la consagración de ChatGPT, ¿no? De la democratización de la IA generativa. Quizás en 2026 vamos a ver un poco más de responsabilidad en la manera de usarla y un poco más de aplicaciones útiles. Para que tengas una idea, cuando hablo de responsabilidad, la semana pasada trabajé con una empresa de América Latina muy grande, y por primera vez en mi carrera hablamos de construir un código ético que la compañía, la empresa, va a pedir a todas las agencias de publicidad, de media, de datos, de PR, con las cuales trabaja, de firmar. Es decir, ¿cómo vamos a utilizar la IA? ¿Cómo no vamos a utilizar la IA? ¿Cómo declaramos que la estamos utilizando cuando creamos una publicidad? Si hay un niño que habla 35 idiomas para hablar de un producto internacional que tenemos, ¿es bueno o malo? Bueno, espérate, porque si mi hijo, que está haciendo muchos esfuerzos para aprender su primer idioma y no está tan seguro de sí, y ve un niño en una publicidad que habla 35 idiomas y él todavía no tiene todos los filtros para entender que es una publicidad, que no es verdadero, que es creado con IA, no lo sabe. Y esto genera una frustración en mi hijo y, ¿sabes? Y con repercusiones, eso no es ético. ¿Sabes? Creo que ese es el momento, cuando digo con más responsabilidad, de empezar como agencias, como empresas, como personas, como seres humanos, a desarrollar una mentalidad, una postura más ética, más responsable, cuando hablamos de cómo utilizarla. Maravilloso, qué bien. Estás recibiendo un montón de comentarios y muchas ponderaciones. Cuando veas si te desvelás porque la melatonina no funciona, te ves otra vez el Totem Live y por lo menos vas a sentirte súper bien, dopamina, oxitocina full, que va a estar muy bien. Estamos en la recta final, sé que tu agenda está complicada, te agradezco infinito este espacio. Te voy a hacer una última pregunta y luego te voy a invitar a hacer el cierre como normalmente hacemos con nuestros invitados. Entonces, tenemos un último libro que vas a presentar en Madrid cuando se alineen los planetas, que va a ser muy pronto. Resuminos, grosso modo, de qué va el libro, por qué es importante leerlo y por qué es más importante aún venir cuando sea tu presentación. Bueno, primero, la presentación será en diciembre y Andy Stallman será la persona con la cual yo presentaré el libro. Entonces va a ser un diálogo entre los dos, entonces claramente va a ser un evento increíble en Madrid. El título del libro es Retail Disruptivo, 10 reglas para una era que con Kotler definimos post-digital. ¿Qué es este post-digital? Es cuando hablamos de virtual, es cuando hablamos de IA, es cuando hablamos de la segunda generación, ¿no? El digital de la primera hora era el e-commerce, la web, pero cuando empezamos a hablar de un chatbot que es más sofisticado, cuando empezamos a hablar de un robot que también tiene la IA y también se conecta a la web y también puede buscar informaciones online, eso es otro mundo, ¿no? Eso es post-digital. El digital es algo que podemos dar por hecho, es el nuevo habilitador, es el equivalente de la electricidad. Ahora es el tiempo de decidir cómo lo usamos, qué hacemos, cuáles son nuestras responsabilidades, cómo podemos llevarlo al próximo nivel. Y en el libro tenemos 10 principios guía para todos los que quieren hacer marketing, branding, customer experience en este nuevo mundo. Y son principios guía, son reglas, porque siempre hablando con más de 150
CEOs en todo el mundo durante la preparación del libro, me di cuenta que es imposible describir algo como una regla, porque algo que funciona, como cuando hablamos de centros comerciales, algo que funciona en un lugar del mundo no funciona en otro, porque esa idea de la globalización, y te lo dice alguien, mi tesis de doctorado hace 30 años, el título, 20 años, el título era The McDonaldization of Society. La idea que el mundo se iba globalizando al punto de McDonaldizarse, ¿no? Que todo el mundo habría comido la misma comida, hablado el mismo idioma, y no pasó. Entonces, claro que tenemos muchísimos matices y no son reglas, son principios guías, ¿no? Son principios que te inspiran. Uno de los principios es ser ambiciosos, que es humildad y ambición, porque necesitamos la humildad de aceptar que aunque tengamos mucha experiencia, no tenemos todas las respuestas. Y este mundo va a ser diferente. Y lo que nos llevó hasta aquí, nos llevará hasta allá necesariamente. Entonces necesitamos humildad, pero también la ambición de levantarse y comerse el mundo, ¿no? Como decimos nosotros. Y es uno, ¿no?, de los principios. Otro es ser exponenciales, que es un principio diseñado para las pequeñas empresas, para las MIPYMES, ¿no? ¿Cómo pueden construir una plataforma de valor que va más allá del tamaño de la empresa, para ser exponenciales? Otro es ser ambidextros, que significa ese concepto de organizational ambidexterity, ¿no? Que dice que las compañías, las empresas, especialmente cuando llevan muchos años, ¿no? Tienen que evolucionar, pero no pueden evolucionar en una noche, tienen que evolucionar de manera ambidextra, que significa que si intentas de cambiar toda la compañía al mismo tiempo, te vas a romper. Sí, pero buscas la manera de ser ambidextro, que significa que hay 80% de la empresa sigue de manera lineal evolucionando, pero tienes un 20% que tiene una licencia de hacer las cosas de manera diferente, que puede evolucionar sin seguir los procesos, sin pedir el presupuesto, que va a ser innovación. Esa es una manera. Hay 7 más que no te voy a contar, pero bueno, son principios guía para un mundo post-digital, para empresas de todos tamaños que están en todo el mundo intentando de evolucionar en un mundo cada vez más digital, cada vez más complicado y que yo digo cambia a la velocidad de un algoritmo. Eso es el libro. Bien. Y ya está disponible, uno puede entrar ahora mismo, termina Retail disruptivo, Fnac, Amazon, lo que sea, retail todos disruptivo. Lados. Bien, perfecto. Así que ya saben, quiero que esté bestseller rápidamente, porque aparte habla increíble y escribe también extraordinariamente bien. Y aparte, ¿cómo que no? Señores, me extraña, señores. Señores. Por favor, señores, Bianchi. Entonces, Giuseppe, tenemos, aparte de la pregunta del inicio, lo único que sabemos que vamos a pedir al cierre de cada episodio es una conclusión, una reflexión, un silencio, una pregunta, algo que pero algo así que salga. Sí, alguien puede mirarme y decirme, listo, voy a hacer mi reflexión. Es una frase que me encanta. Es mía en este caso, sí. Que uso como cierre en todas mis presentaciones cuando hablo de las implicaciones de la inteligencia artificial, que es el elefante. ¿Cómo se dice? En la habitación, no sé, ¿cómo se traduce? Sí, mismo. The elephant in the room, ¿cómo se dice? Así mismo. Y dice así: el futuro no es artificialmente inteligente, sino es inteligentemente artificial. Una bomba nos dejas. ¿Qué significa? Que nosotros, que somos los inteligentes, tenemos que construirlo, porque no será gestionado por inteligencia artificial, será manejado, construido, diseñado por seres humanos inteligentes que deciden qué hacer con los robots, los softwares, la inteligencia artificial y todo eso. Ese es mi propósito y también mi trabajo cotidiano. Es maravilloso. Te invito a que leas luego todos los comentarios. La verdad que impresionante la admiración que has despertado y generado. Me gustaría, antes de cerrar este episodio, que saludes a toda la gente que nos ha acompañado desde España, desde Latinoamérica, desde diferentes lugares del mundo. Pero me gustaría que la despedida tuya sea en italiano, que la gente te escuche en tu lengua materna y luego ya vengo yo y hacemos el cierre definitivo. Venga. Mira, hacemos así. Te lo cierro en italiano, pero te lo cierro con una última cosita que sería en mi dialecto de Calabria. Mejor aún, vamos ahí. Entonces,
Ci vediamo alla prossima sería en italiano. En mi dialecto sería ni vidimo a prossima volta. Listo. Pues Esto es así calabrese, será. no lo va a entender nadie, pero bueno. No importa, no te sorprendería. O sea, acá hay de todo, acá en Totem Live, una ¿Sabes que comunidad. hay 2 millones de personas en Calabria y 8 millones de calabreses en el mundo? Entonces quizás ¿Qué? hay alguien que tiene orígenes de Calabria. Mucha migración, mucha Increíble, migración. increíble, wow. Es impresionante. Giuseppe, última pregunta que me olvidé de preguntarte antes, y lo tengo acá anotado. ¿Cómo se llamaba tu abuela argentina? Elena, Elena. Bueno, Elena Ferrari. Tenía orígenes italianas, pero tercera generación nata en Argentina. Elena Ferrari. buenísimo. Y lo último, ¿la fecha de diciembre ya se sabe o se va a confirmar en breve? Se va a confirmar, será muy probablemente la primera semana y muy probablemente al Matador, que es un club en Salamanca. Maravilloso. Ahora sí, querido Giuseppe, grazie tanti, grazie mille, ¿no? No sé si hay una versión en calabresa de esto, ¿hay o no hay? Grazie mille. Grazie No, mille o grazie grazie mille, no. tanti? No, No. grazie tante, sí, se dice grazie tante, Qué pero grande, no cambia. Un millón de gracias. Aprendí un montón. Siempre es un gustazo poder escucharte, expandir las neuronas. Te deseo mucho éxito. Ojalá que sigas creciendo también en tu relación profesional con todo este ecosistema de habla hispana enorme, porque sin duda alguna toda tu experiencia, toda tu trayectoria y sobre todo tu conocimiento, que tú lo puedas volcar y compartir con emprendedores, con empresarios, con personas que están en sus pymes y demás, creo que es pura ganancia para todos. Así que gracias por este espacio en Totem Live, gracias por la amistad, enorme abrazo, feliz regreso y buen fin de Chao. semana. Grazie. Seguimos, ¿eh? Un abrazote. Un abrazo. Chao.